Cuando hacemos benchmark o medición de un juego, siempre miramos los FPS o cuadros por segundo que tenemos. Pero estos, ¿nos cuentan toda la historia que tenemos que saber? ¿Para qué sirven el 1% low o bajos y el 0,01% low? Ya sabes, quédate y míralo. Siempre que tenemos un juego nuevo o algún componente nuevo de la PC, nos gusta medir cuántos cuadros por segundo tenemos en nuestros juegos favoritos. Y eso está muy bien, pero mi pregunta es, ¿esto es lo único a lo que deberíamos prestar atención o deberíamos ver? En términos generales, los FPS nos dicen a cuántos cuadros por segundo se renderiza o dibuja un juego. Son cuántas fotos o fotogramas tenemos en un segundo de video o de juego. Pero veamos cómo funcionan. Supongamos que tenemos este juego, el que vamos a llamar Las Aventuras de Gizmo. Bien, ahí arranca, alto juego de aventura gráfica. En cualquier momento creo que lo meto en Steam. Háganme saber en los comentarios si lo hago o no. Y supongamos que este juego anda a 60 cuadros por segundo. Entonces, ¿qué son los cuadros por segundo? Supongamos que esta línea representa un segundo de tiempo. Entonces así nosotros vamos a tener el primer cuadro, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente un cuadro tras otro hasta llegar al cuadro número 60 dentro de un segundo. ¿Cómo funciona esto en nuestro monitor? Bueno, básicamente nuestro monitor va a ir mostrándonos a medida que van pasando los cuadros. Entonces así en un segundo nosotros vamos a tener 60 cuadros, en el segundo número 2 vamos a tener 60 cuadros más, dándonos en total 120 cuadros, y en un tercer segundo el monitor reprodujo otros 60 cuadros, dándonos así en 3 segundos 180 cuadros que acabamos de ver. Entonces así sabemos dos cosas. Primero, que en un segundo tenemos 1000 milisegundos. Lo otro que sabemos es que nuestro juego anda a 60 cuadros por segundo. Si nosotros hacemos 1000 sobre 60, nos va a dar que tenemos 16,6 milisegundos entre cuadros. Y esto también se conoce como latencia visual. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo de los cuadros en un segundo y hagámosle zoom a los primeros 4 cuadros. Nosotros vamos a tener el cuadro número 1, el 2, el 3 y el 4. La latencia visual es el tiempo que tarda en cambiar un cuadro al otro. En este caso, 16,6 milisegundos. Que va a ser lo que va a tardar el cuadro 1 en cambiar al cuadro 2. Lo mismo al cuadro 3, lo mismo al cuadro 4. La latencia visual es la distancia en milisegundos que tarda en cambiar un cuadro al otro. Si seguimos esta lógica con la frecuencia que suelen tener los monitores, solamente voy a poner hasta 165 Hz, pero si queremos apuntar a tener un juego que corra 75 cuadros por segundo, entonces la distancia entre cuadros debería ser de 13,3. Si queremos llegar a 90, de 11,1 y así hasta 165, donde la distancia tendría que ser de 6,1 milisegundos entre cuadros. Como vemos, cuanto menos distancia hay entre los cuadros, más cuadros puedo meter yo dentro de un segundo. ¿Qué necesito para que entren más cuadros por segundo? Bueno, obviamente depende mucho y principalmente de tener una buena placa de video. También acompañada por un buen procesador que no nos genere cuello de botella. También podemos tocar las opciones gráficas del juego para lograr el mismo efecto, pero no esperen tanta diferencia. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo y decimos que entre todos los cuadros tenemos 16,6 milisegundos, esto nos daría 60 cuadros por segundo estables y constantes. Pero esto es parte de un mundo ideal que no existe, porque siempre hay variaciones. Comúnmente nosotros decimos latencia cuando empieza a haber diferencia entre las distancias y los tiempos en que los cuadros se muestran. En este caso, al estar todos iguales, digamos que no habría latencia, ya que sería un stream constante de cuadros. Hagamos un ejemplo de un mundo más real. En un mundo más real lo que nos va a pasar es que vamos a tener el primer cuadro, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto cuadro va a aparecer con más distancia. Supongamos 22 milisegundos en vez de 16,6. Así sigue el cuadro 6, el 7, el 8 y más cuadros hasta que de golpe tenemos otra vez distancia de unos 25 milisegundos al próximo cuadro. Seguimos teniendo más cuadros y tenemos otro salto de 20 milisegundos. En este ejemplo, en un segundo, con 60 cuadros, tuvimos 3 saltos de 22, 25 y 20 milisegundos. Si aplicamos la tabla que vimos la vez pasada, con estos valores, en el momento en el que tuvimos una distancia de 22 milisegundos, ahí tuvimos 45 cuadros. El juego estuvo andando a 45 cuadros por segundo por ese microsegundo. Por consecuente, cuando tuvimos 25, el juego anduvo a 40 cuadros por segundo en ese microsegundo, y cuando tuvimos 20 milisegundos, en ese momento el juego estuvo
estuvo andando a 50 cuadros por segundo en ese microsegundo. Estas latencias o microcortes donde bajan los cuadros por segundo es lo que en la jerga generalmente se le dice stutter. ¿Qué es el stutter? Es cuando se presentan estos bajones de FPS y lo que pasa en la imagen del juego es que la vemos interrumpida, como que da saltos o tirones. Y acá podemos ver en este ejemplo lo que sería tener stutter. Y esto es lo que compromete la fluidez del juego. Vemos que el juego no está fluido, sino que cada tanto se corta. Sigamos. Con lo cual, si hacemos el promedio de los 60 cuadros, con estas distancias, el juego nos da un promedio de 59,2 cuadros por segundo. Y esto sí es mucho más real con el comportamiento que nosotros vemos cuando hacemos benchmarks. Y así es como llegamos a la presentación del 1% bajo o low y el 0,0% low. Veamos de qué se tratan. El 1% low mide el 1% de los cuadros más bajos que tuviste en un determinado periodo de tiempo o lo que te duró el testing. En otras palabras, es a lo más bajo que te va a andar el juego en ciertos momentos. El 0,01% bajo lo que mide es el 0,01% de los cuadros más bajos que tuviste en ese mismo determinado periodo de tiempo. En otras palabras, es el peor escenario, pero también el más corto. Lo más bajo es lo que te va a correr el juego, pero es mucho menos notorio porque estamos hablando de una muestra mucho más chica. Supongamos que nosotros tenemos 60 cuadros por segundo. En un minuto tenemos 60 segundos. Entonces, si nosotros hacemos 60 cuadros por 60 segundos, vamos a tener en total 3600 cuadros. Si corremos un testing o un benchmark de 10 minutos, vamos a tener 36.000 cuadros. El 1% bajo en este caso serían los 360 cuadros más bajos que tuviste en esos 10 minutos. Mientras que el 0,01% bajo son los 4 cuadros más bajos que tuviste en esos 10 minutos. Ok, ahora ya sabemos que son el 1% bajos y el 0,01% bajos. Pero ¿por qué tenemos estos bajones de FPS? Bien, primero tenemos que entender que no importa qué tan grosa o poderosa sea tu máquina, siempre vamos a tener estas variaciones. No hay manera de evitarlas. Esto es así por la complejidad de los juegos, de las PCs, de los motores gráficos que tenemos, de las instrucciones o IPCs, instrucciones por ciclo que tienen la arquitectura de un procesador. Algunos procesadores van a andar mejor que otros, los programas que tenemos andando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es cierto que una PC potente, grosa, poderosa debería darnos mayor estabilidad. Sin embargo, estos bajones se pueden dar generalmente por los siguientes motivos. Puede ser que estamos en un juego, en una parte despoblada y cambiamos de escena y vamos a una escena con mucha más actividad, haciendo que en un microsegundo tengamos una latencia más grande. Lo otro que nos puede estar pasando es que tenemos cuello de botella. Otro de los motivos puede ser que estemos corriendo muchas cosas a la vez o simplemente que la PC es chica, tiene un procesador chico o un procesador viejo. Por ejemplo, si estamos jugando Cyberpunk con un procesador de hace 10 años, obviamente ese procesador ni el juego estaban diseñados uno para el otro. Estamos hablando de arquitecturas distintas y optimizaciones distintas y eficiencias distintas. Y por último, otra cosa que nos puede pasar es que la placa de video está muy exigida y las opciones gráficas del juego están muy altas para esa placa de video. Entonces, habiendo visto esto, ¿hay algo que podamos hacer para evitarlo o mejorarlo? Veamos qué podemos hacer. Una de las cosas que tenemos que lograr es la menor distancia posible entre los cuadros por segundo FPS y el 1% bajos. Esto nos va a dar mejor fluidez. Otra cosa que podemos hacer es apuntar a que el 1% bajo se acerque a la tasa de refresco de nuestro monitor. En general, la mayoría usan monitores de 60 Hz. Cualquier monitor hoy en día llega a esto. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos PCs corriendo el mismo juego y supongamos que tenemos un monitor de 60 Hz en cada una, o sea que nos va a mostrar hasta 60 cuadros por segundo. En este ejemplo, la PC número 1, aunque tenga mejores cuadros por segundo, en esta PC los tirones se van a sentir más. ¿Por qué? Porque el 1% baja por abajo de 60, que son los cuadros que nos puede mostrar el monitor. En este caso 57. En este caso tenemos una diferencia entre los cuadros por segundo promedio con el 1% de 21 cuadros, o sea un 27% de diferencia. Mientras que en la otra PC vamos a tener solamente 3 cuadros de diferencia, siendo un 4%. Esto hace que la segunda PC, aunque es menos potente porque nos da en promedio
promedio 10 cuadros menos por segundo, se sienta mucho mejor, porque el 1% nunca baja de 65. Entonces el juego se va a ver siempre fluido. Otra cosa que podemos hacer es monitorear el rendimiento de la PC durante los juegos. Y para esto les recomiendo que usen el MSI Afterburner, que es un programa gratis. Dejo el link abajo en la descripción. Como podemos ver en pantalla, yo acá estoy midiendo la carga que tiene el CPU, la placa de video y la memoria. También con los cuadros que nos da por segundo, y como ven abajo tiene un grafiquito parecido al que yo les mostraba de los 600 cuadros. Otra cosa que podemos hacer es liberar recursos de la PC apagando programas que no necesitamos. Y lo otro que podemos hacer por último es empezar a jugar con las opciones gráficas de los juegos. Lo otro a lo que tenemos que tener en cuenta es la distancia entre el 1% y el 0,01%. Si las distancias son muy grandes, generalmente esto nos está diciendo que hay un tema con el procesador. En muchos casos esto suele darse cuando tenemos procesadores viejos que tienen unas instrucciones por ciclo o IPCs ya muy viejas o muy anticuadas para la tecnología que se maneja hoy con los juegos. Y bueno, eso es todo por hoy. Ahora ya saben que es el 1% bajo, el 0,01% bajo, por qué pasan y qué podemos hacer para evitarlos. Espero que el video les haya servido, haya sido claro y les haya gustado. Si te gustan este tipo de tips, revisate los otros videos que tengo en el canal. De hecho, voy a dejar uno ahora linkeado al final que hice sobre las opciones que tienen los juegos y cómo funcionan y cómo afectan los cuadros por segundo. Y no te vayas sin regalarme un like, que eso siempre es gratis. A todos, buena semana y los veo en el próximo video.